Uno de los temas centrales, hermanos, de la Biblia es el tema de la santidad. Si una persona está realmente preocupada por el estado eterno de su alma, debe preocuparse por conocer, hermanos, la doctrina bíblica, la santificación, porque es la misma Biblia, hermanos, que nos exhorta que sin santidad nadie verá al Señor. Y por supuesto, hermanos, no estamos enseñando que la santificación es un medio para salvación, porque ningún hombre en su estado caído puede ser santo, o que tiene que ser santo para luego ser salvo. No, todo lo contrario. Lo que la Biblia nos enseña es que para poder ser santos necesitamos ser salvos. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice que Él nos escogió para salvación, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Recuerden, hermanos, que la salvación empieza desde la eternidad con la elección incondicional de Dios. Todo creyente verdadero ha sido justificado, librado de toda culpa y condenación, no porque sea mejor que los demás, sino porque Dios en su amor y su misericordia nos predestinó, nos escogió desde la eternidad para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso sabemos que una persona que ha sido escogida para salvación, dice la palabra que por la santificación es el fruto, evidenciará el fruto de esa salvación buscando la santidad. Una santificación que no solo es interna, sino que también es externa. La obra de santificación que Dios hace comienza en el corazón y termina en todas nuestras actitudes y acciones que hacemos a la luz de los ojos de los hombres. Cristo dijo en Mateo 12:33, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y hermanos, toda persona donde la salvación ha venido, esa persona, hermanos, buscará y mostrará frutos de esa salvación con esa vida de santidad. La Escritura enseña que el hombre tiene dos problemas. Por un lado, hermanos, sabemos, por un lado el problema de un expediente malo, por el otro lado, hermanos, el problema de un corazón malo. Venimos con dos problemas, uno legal, uno natural. Es decir, todos somos transgresores de la ley moral de Dios y cada pecado que cometemos diariamente se encuentra registrado en un expediente. Dios está guardando un expediente detallado y ese expediente se encuentra los libros que serán abiertos en el día del juicio, como dice Apocalipsis 20:12. En esos libros están registrados todos los pensamientos, inclinaciones, obras y aspectos de la experiencia humana que son contrarios al criterio de la ley moral de Dios, ya sea por quedarnos cortos al mismo o por transgredirlo. Hay cosas, hermanos, que quizás ocultamos nosotros, pero ese día del juicio todas estas cosas saldrán a la luz y al desnudo. Cosas que quizás nunca nos imaginamos de una persona serán evidentes y manifestadas públicamente en ese día, en el día del juicio. Pero hermanos, no solamente tenemos un problema con un expediente malo, sino que también, hermanos, además de eso, todos nacemos con un corazón malo. Cada uno de nosotros tiene por naturaleza un corazón que las Escrituras describe como perverso, una fuente de toda iniquidad, de toda la forma de iniquidad. Y la disposición, hermanos, natural de cada corazón humano puede ilustrarse como un puño levantado hacia Dios, alzado contra el Dios vivo. Un corazón malo es un corazón que ama el pecado, un corazón que es la fuente de pecado, un corazón que es enemigo de Dios. Nuestro corazón malo, hermanos, no está preparado para entrar al cielo. Nuestro corazón malo y pecador no está preparado para entrar a un lugar santo y puro. Y nos preguntamos, ¿cómo Dios puede solucionar ese problema de ese expediente malo y de ese corazón malo? ¿Cómo Dios puede solucionar? Bueno, Dios solucionó el problema de nuestro expediente malo a través de la justificación por medio de la fe. Esa culpa que estaba ahí registrada es removida y en lugar de tener la culpa que todos se nos ha imputado en Adán, es puesta la justicia de Cristo por medio de la fe. Eso es lo que vemos. La justificación tiene que ver con nuestro perdón y aceptación por parte de Dios
a causa de la perfecta justicia de Cristo que es puesta gratuitamente por medio de la fe en nuestra cuenta. La justificación tiene que ver con que nuestro mal registro o expediente sea borrado de una vez y para siempre en el cielo. De tal manera que ya no aparecemos como culpables delante del tribunal de Dios, sino que aparecemos justos, pero no con nuestra propia justicia, sino con la justicia de otro, en este caso, la justicia perfecta de Cristo, que nos ha sido puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y el problema de nuestro corazón malo se solucionó a través de la santificación. Y note que los dos, tanto la justificación como la santificación, trata uno con el problema del expediente y otro con el problema del corazón. La justificación trata con el problema del expediente, pero la santificación trata con el problema natural de nuestro corazón, porque es malo. Así que la justificación tiene que ver con mi registro, la santificación tiene que ver con mi corazón. La justificación resuelve el problema de mi culpabilidad, la santificación resuelve el problema de mi depravación. Por medio de la justificación se nos da el título para entrar al cielo, hermanos. Nadie podrá entrar al cielo con su propia justicia, sino solamente con la justicia perfecta de Cristo. La santificación, así como la justificación nos da el título para entrar al cielo, el boleto para entrar al cielo, la santificación nos hace actos para vivir en ese cielo. Hermanos, podríamos ser justificados, pero no estar aptos para entrar al cielo. Y la manera en que Dios hace que seamos aptos para vivir en el cielo, para tener un cuerpo que pueda adaptarse a ese ambiente del cielo, a ese ambiente santo, es que debemos ser santos como Dios es santo, porque es un lugar santo. Y entonces vemos la diferencia, que son dos bendiciones distintas que no deben confundirse. Así que somos salvos cuando somos justificados. Pero los que son justificados también son santificados, y aquellos que han sido santificados han sido también justificados. Dios las ha unido y no pueden separarse. Lo que ha unido Dios, el hombre no lo puede separar. Y enseñar, hermano, que una persona puede tener una sin tener la otra es muy peligroso. Además que es una herejía, porque la Biblia enseña que todo aquel que ha sido justificado por la fe también es santificado. Por eso dice la Escritura que sin santidad nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Recuerden que aquí estoy dando un repaso por amor a ustedes. Ahora preguntamos, ¿qué es la santificación entonces? Bueno, la confesión de Westminster o nuestra confesión bautista dice que la santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por el cual todo nuestro ser es restablecido a la imagen de Dios y somos hechos capaces de morir cada vez más y más al pecado y de vivir para la justicia. De tal manera, hermanos, que la santificación es una obra que Dios ha empezado en nosotros. Por medio de la santificación somos restablecidos, restaurados a esa imagen que fue distorsionada por causa de la caída de Adán, con que todos nacemos. Todos somos imagen de Dios, pero a causa de la caída, esa imagen quedó distorsionada. ¿Y qué Dios hace en el creyente? Comienza a restaurar esa imagen deteriorada. Esta es la naturaleza de la obra santificadora de Dios, y aunque la santificación se basa en lo que Cristo logró en su muerte y resurrección, se experimenta en la vida de los creyentes por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo juega un papel importante en esta tarea. Dios ha designado ahora para que el Espíritu Santo obre en nosotros, es necesario responsable y apropiadamente hacer uso de los medios de gracia para ayudar a los creyentes en la búsqueda de la santidad. La santificación progresiva del creyente será proporcional a su empleo de los medios de gracia. Entre más una persona se exponga a los medios de gracia de manera apropiada, más crecerá en santidad. Así que todo creyente hará uso de los medios de gracia que Dios ha provisto de manera fiel y responsable, porque Él entiende que sólo así podrá crecer en su vida de santificación.
Ahora, estos medios de gracia, hermanos, son los de dos clases. Decíamos que son medios de gracia públicos y medios de gracia privados. Los medios de gracia públicos son aquellos que brotan en nuestra comunión con los hermanos de la iglesia. Es decir, cuando la iglesia se reúne como iglesia y elabora o participa de esos medios de gracia. Y los medios de gracia privados que comenzamos a hablar ya hace unas 2 semanas son aquellos que brotan de nuestra relación personal con el Señor. Ahora, yo no digo que en la relación pública hay una relación con Dios también, pero aquí se refiere a mi parte privada, no con los hermanos, sino yo solo en mi cuarto, en el lugar secreto, yo buscando al Señor. Así que ya hemos visto 2 de estos medios de gracias privados. En primer lugar, miramos la lectura personal de las Escrituras. Y en segundo lugar, miramos la persistencia que debemos tener en la oración privada. En esta mañana estaremos tratando el tercer medio de gracia privado, y me estoy refiriendo, hermanos, del sometimiento sincero a la disciplina de Dios. El sometimiento sincero a la disciplina de Dios. Y para esto vamos a leer de nuevo, hermanos, el texto de Hebreos 12. Simplemente que, hermanos, no lo vamos a leer todo, sino solamente vamos a comenzar a leer del versículo 5. Dice el Señor aquí en Hebreos 12:5. Dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino si no se ha sanado. Y miren con qué termina. Comienza a hablar de la disciplina del Señor. Y sigue en el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor está hablando en el contexto de una disciplina. Así que, hermanos, vamos a mirar en esta mañana, en primer lugar, las razones de la disciplina del Señor. Vamos a mirar por qué es necesario que todo hijo de Dios sea disciplinado. Razones por las cuales Dios nos disciplina. ¿Por qué el Señor disciplina a sus hijos? Bueno, este pasaje nos enseña en primer lugar la primera razón. Y Dios disciplina a sus hijos, obviamente, porque son sus hijos. ¿Por qué disciplina a Dios a sus hijos? Porque son sus hijos. Hermanos, bíblicamente encontramos un principio donde dice que el padre dice que ama a sus hijos. ¿Qué hace con su hijo? Los disciplina. Por eso dice ahí en el versículo: y ya habéis olvidado la exhortación. Note esto, en este versículo, el versículo 5, dice: ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Sigue diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor. Versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Está hablando implícitamente, está explicando de que solamente Dios va a disciplinar a sus hijos. Versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata, otra vez, como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los que son hijos, entonces, si Él los deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Así que estos versículos, hermanos, si ustedes los pudieron ver, nos están señalando que el tema de la disciplina es dirigiéndose a los verdaderos creyentes, los cuales son hijos de Dios, pues ellos son hijos de Dios. Todo hijo de Dios, sin excepción, recibirá
la disciplina del Señor. Esa es la primera razón, somos hijos de Dios y vamos a decidir la disciplina. Y eso qué bueno, hermanos, que Dios nos disciplina y vamos a más adelante a mirar que es para nuestro provecho. Pero en segundo lugar, la segunda razón por la cual Dios nos disciplina no es solamente por el hecho de ser sus hijos, sino que como hijo suyo, Él nos ama. Dios nos disciplina a sus hijos porque los ama. Hermanos, el autor de esta epístola de Hebreos da por sentado que si un padre ama realmente a su hijo, lo disciplina. Lo contrario sería inconcebible. Un padre que no ama a su hijo quizás no ha entendido realmente la maldad que hay en su corazón y realmente está permitiendo que la maldad que está en su corazón lo abrigue y lo lleve a la destrucción. El autor de Hebreos presupone que eso es lo mismo que hace un padre que se deleita en sus hijos. Un padre amoroso corrige y disciplina a sus hijos, no porque los odia, sino porque los ama, porque se deleita en ellos. En una época permisiva como la nuestra, el proverbio de Salomón señala el defecto elemental, hermanos. Dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Cuando un padre no disciplina a su hijo, lo aborrece, dice Proverbios 13:24. Hermanos, Dios nos ama y por lo tanto nos va a disciplinar, así como nosotros, si amamos a nuestros hijos, vamos a disciplinarlos. Lo contrario es más, dice, más el que lo ama, en Proverbios 13:24, desde temprano, lo corrige. Lo contrario, está mostrando un contraste entre aquellos que aborrecen a sus hijos. Hay padres que piensan que por no disciplinarlos los están amando, pero aquel que detiene el castigo a su hijo realmente es un padre que no ama a sus hijos, sino que los odia, porque está permitiendo que la maldad los abrigue. ¿Y qué es lo que por qué llamamos a esta persona egoísta y no los ama? Porque está pensando en su propia comodidad. Muchos padres no corrigen a sus hijos porque no les incomoda. Ellos no quieren molestarse con los hijos, no quieren escucharlos llorar, no quieren que ellos se sientan a reclamarle a los padres. Entonces ellos evitan todo esto, pero dicen, no, el padre que ama a su hijo lo corrige. Dios no nos ama y por consiguiente nos disciplina. Y yo creo que todo padre en este caso debemos imitar a Dios. De hecho, hermano, ¿qué es la santidad? Si no seguir a Dios es imitar a Dios, conformarnos a la imagen de Él. Y Él como padre, si disciplina a los hijos, ¿cuánto más nosotros, si deseamos ser santos, debemos disciplinar a los nuestros? Y la pregunta es, ¿cuál es el propósito? Si ya viendo las razones de la disciplina, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza de este texto. Vamos a mirar el propósito de la disciplina del Señor, después de ver las razones de la disciplina del Señor. ¿Para qué el Señor disciplina a sus hijos? Bueno, por un lado, para ayudarnos a vencer la maldad que reside aún en nuestros corazones. Y por otro lado, hermanos, para desarrollar aquellas virtudes que nos hacen más y más en conformidad al carácter de Cristo. Recuerden, hermanos, cuando hablamos que la santificación progresiva como un proceso tiene dos aspectos. Mortificación del pecado, todo aquello que no se parece a Cristo debemos echarlo y tratar de subyugarlo al dominio de Cristo. Pero también, por otro lado, por la parte positiva, la santificación requiere que desarrollemos en nosotros las virtudes que están en el carácter de Cristo. Así que esos dos aspectos, la disciplina va a desarrollar, por un lado, mortificación del pecado y va a cultivar en nosotros las virtudes del carácter de Jesús. Así que el propósito del Señor cuando disciplina a sus hijos es que ellos puedan crecer ¿en qué? En santidad. Ese es el propósito. Versículo 10. Y aquellos que se está refiriendo en el versículo 10 es nuestros padres terrenales. Ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Sí, porque nuestros padres a veces el desconocimiento nos corregían como a ellos les parecía que estaba bien. Quizás no era bien. Pero es decir, Dios como nuestro Padre, dice, nos disciplina para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Para eso nos disciplina. Así que ustedes pueden ver el propósito ahí, hermanos, claramente, para que participemos de su santidad, debemos ser santos como lo es. Y leemos más adelante en el versículo 11,
Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Yo sé que, hermanos, en un momento de aflicción, tristeza, enfermedad, son parte de la disciplina del Señor para desarrollar en nosotros un carácter y una fe más fuerte y mortificar pecados, porque es en esos momentos de las situaciones y circunstancias aflictivas que podemos ver y hurgar nuestro corazón y hacer un inventario realmente de lo que hay en nosotros. ¿Cuál es el nivel de nuestra fe? ¿Cómo están nuestros pecados? Quizá en esos momentos de aflicción es donde la luz del Señor alumbra para ver maldades que nunca habíamos descubierto. Por eso Él dice que es causa de tristeza. Es verdad, esas causas aflictivas no son gozo en sí, sino de tristeza, pero mire, después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Hay un fruto, y ese fruto es la santidad. Ahora, ¿y qué es el fruto apacible de justicia? Una vida de santidad. Este es el propósito de la disciplina del Señor, hacernos más santos, más piadosos, más semejantes a Él. Todavía en nuestros corazones hay mucho apego al mundo. Y Dios se va a encargar de desapegarnos de este mundo a través de las disciplinas. Mucho pecado debe ser mortificado y muchas corrupciones que necesitamos descubrir, hermanos. Hay cosas malas que no nos hemos dado cuenta en que vivimos. Hay muchas virtudes de la nueva vida en Cristo que necesitan ser cultivadas y desarrolladas. Y la disciplina del Señor es un medio para alcanzar todas estas cosas. Así que es una bendición, hermanos, saber que como hijos estamos siendo disciplinados para que participemos en la santidad del Señor. Y los creyentes deben sentir y ver la mano de Dios en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Hay problemas por doquier y problemas vienen, pero vemos la mano sustentadora y amorosa de Dios tratando esto para que podamos mirar nuestros corazones y para que dependamos y no nos jactemos de nosotros mismos, sino que nosotros comencemos a ver y hacer un inventario en vuestro corazón cuánto es el nivel de nuestra fe, y descubriremos que nuestra fe es poca, que nuestra fe no es suficiente. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, eso duele en el corazón. Pero Dios nos está probando. Realmente si amamos más a nuestro ser querido que se fue, o a Dios. O perdemos bienes materiales cuando valoramos mucho las cosas de esta vida. ¿En qué nosotros tenemos nuestra esperanza? ¿En el Dios que nos da las cosas o en las cosas que Dios nos da? Hermanos, como decía Pablo a los ricos, que no pongan la esperanza en las cosas de este mundo. Y vemos cómo Dios usa estas dificultades, hermanos, para desapegar nuestro corazón de este mundo. Pablo decía en Colosenses 3:1, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced y poned los ojos en las cosas de arriba. Y eso precisamente es que el Señor va a hacer que en esos momentos de aflicción no estemos mirando a nuestro horizonte, sino que estemos mirando a los cielos diciendo, Señor, Padre, yo quiero las cosas tuyas, Señor. Ya estas cosas para mí no tienen mucho valor en comparación a ti. Pero es en los momentos de aflicción. ¿Cuántos pecados podemos descubrir en nuestro interior, hermanos, que se esconden en esas cavernas internas del corazón, en esas partes oscuras, pero que en el momento de aflicción podemos verlas? Maldades que no nos habíamos dado cuenta a menos que estas disciplinas vinieran, hasta que somos, hermanos, probados y podemos darnos cuenta en medio de la aflicción cuál es el nivel de nuestra fe. Porque las pruebas es para probarnos cómo estamos. Es un examen para saber cómo estamos. Hermanos, Dios ya sabe cómo estamos. Él no necesita saber cómo estamos porque Él es omnisciente. Los que necesitamos darnos cuenta cómo estamos es Dios, y Dios envía las disciplinas precisamente para que eso ocurra, para que podamos percatarnos del estado en que nosotros nos encontramos. Así que no desaprovechemos las aflicciones que Dios permite para que podamos examinar nuestros corazones y nuestra fe, pero también para que en medio de ellas desarrollemos aquellas cualidades de la nueva vida en Jesucristo. Entonces hemos visto, en primer lugar, las razones por las que el Señor nos disciplina. Es por un lado porque somos hijos de Dios, y por el otro lado porque Él nos ama, y en segundo lugar hemos visto el propósito de su disciplina, que es que podamos crecer en santidad. Veamos nuestro tercer
enseñanza de este texto, nuestra tercera enseñanza de este texto. La tercera enseñanza que el autor de Hebreos nos dirige aquí es la manera en que Dios disciplina a sus hijos. Ya vimos las razones, ya vimos el propósito primordial. Vamos a eliminar la manera en que Dios disciplina a sus hijos. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hermanos, la manera en que fueron disciplinados por Dios los destinatarios originales de esta carta es que ellos experimentaron una extraña oposición aparte de aquellos que eran enemigos del Evangelio. Cuando el autor de Hebreos escribe esta carta, la escribe a unos grupos de creyentes que está siendo perseguido férreamente porque ellos están predicando el Evangelio y esas personas están en contra del Evangelio. Por tanto, aquí no se está hablando de enfermedades físicas o de problemas económicos en particular. No, aquí se está hablando de oposición. Leamos los versículos 32 y 30 de Hebreos 10. Hebreos 10, 32, 33 dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Estaba hablando el autor de Hebreos, algunos de hermanos por su fe estaban siendo encarcelados injustamente. Algunos estaban siendo vituperados, acusados injustamente. Dice entonces, de los cuales, por lo que de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Perdieron sus bienes por esta situación, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Noten que aquí está mostrando lo que habíamos dicho anteriormente. Hay un desapego por estas cosas, por medio de las situaciones difíciles. Y en ese contexto de Hebreos 12, el Señor estaba permitiendo esas circunstancias aflictivas por parte de los impíos como un medio para purificar a la iglesia. Dios va a utilizar a los impíos en ocasiones para que nosotros los creyentes podamos ser purgados, podamos ser limpiados de todas aquellas inmundicias. Y ahora les dice a estos hermanos en el versículo 4 del capítulo 12, a ellos que sufrieron esa persecución, les dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Noten que lo que está diciendo el autor de Hebreos: mira, ustedes están sufriendo persecución, oposición, muchos se están llevando a la cárcel, han perdido sus bienes injustamente, pero no desmayen, no se desanimen por eso, al contrario, cobren valor. ¿Por qué? Porque Dios está utilizando todas esas cosas para el bien suyo. Pero recuerden que Jesucristo también padeció mucho mayor que ustedes, mucho mayor fueron las aflicciones de nuestro Señor que las que ustedes están viviendo, y en comparación de sus aflicciones con las aflicciones de Cristo no son comparadas en ninguna manera, son mínimas. Pero gócense de que ustedes están sufriendo con Cristo. Y el autor le dice a estos destinatarios que ellos están recibiendo oposición, persecución, pero no deben preocuparse, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sí, era cárcel, estaban siendo desprovistos de sus bienes que tenían, pero ninguno de ellos había sido asesinado. No habían combatido hasta la sangre. Esta es una de las maneras como el Señor disciplina a su pueblo, permitiendo que ciertas aflicciones lleguen a nuestra vida por parte de aquellos que son enemigos del Evangelio. Dios va a permitir esto. Pero estas son aflicciones que Dios permite para que podamos crecer en santidad. Pero eso es una forma nomás. Acuérdense que estamos hablando de las maneras en que Dios nos disciplina. Vamos a hablar de otra forma. Esa sería la oposición de vuestros enemigos. Otra manera en que Dios disciplina a sus hijos para que crezcan en santidad es por medio de enfermedad y aflicciones físicas. Otra manera en la que Dios nos disciplina es por medio de la enfermedad y aflicciones físicas. Hay veces vienen enfermedades, ¿cierto? Hay veces vienen accidentes, donde los cuales sufrimos aflicciones físicas.
Primera de Corintios 11, 29 al 32. Primera de Corintios 11, 29 al 32. Aquí se nos habla de la forma indigna en que estos creyentes estaban tomando la cena del Señor. ¿Recuerdan, hermanos, que cada uno tomaba de lo que había traído y no dejaban a los que traían poco? Y esto se reunían para lo peor. Y por eso el Señor les envió a estos hermanos. Ahora, yo no quiero hacer una aclaración. No siempre que el Señor disciplina es por causa del pecado. Acuérdense que la disciplina sí puede ser por pecado en algunas ocasiones, y en este caso es por pecado, pero, hermanos, muchas veces o la mayor parte es para santificarnos, para que participemos en su santidad. Y por eso el Señor les envió a estas personas para disciplinarles. En cuanto a este pecado, les envió enfermedades. Mire lo que dice el pasaje. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Y qué pasaron cuando tomaron indignamente la cena del Señor? Bueno, versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto, muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y noten que aquí el propósito del Señor castigar a los suyos. Este castigo no es un castigo para condenación, no es el juez sentenciando a muerte a su verdugo, al reo o al convicto, sino de un padre que toma su vara de disciplina con amor para corregir a sus hijos. Y aquí la vara que utiliza Dios para reprender y disciplinar a sus hijos es la enfermedad. Aquí está utilizando la enfermedad como la vara de corrección. Porque en cierta manera, hermanos, Dios, en ciertas ocasiones, Dios envía enfermedades o aflicciones físicas a la vida de un creyente para corregirle por causa de un pecado en el que se está incurriendo. Sin embargo, no siempre que Dios envía una enfermedad es por causa del pecado en el creyente. Pero es indiscutible que cuando Dios permite enfermedades y aflicciones físicas en la vida de un creyente es para su santificación. En 2 Corintios 12, 7 al 10, ustedes recuerdan cuando Pablo subió al tercer cielo y se le dio cosas que no les permitió al hombre entender, visiones del cielo, pero Dios sabía que el corazón de Pablo se iba a enorgullecer, se iba a enaltecer. Y antes... Y noten que aquí en ese pasaje no estamos hablando del pecado de Pablo, estamos hablando de que posiblemente más adelante él podría caer en el pecado del orgullo. Y Dios, para evitarle que cayera ese pecado, ¿sabe qué le envió? Un aguijón. No sabemos qué enfermedad se trataba. Algunos dicen que es la enfermedad de la vista, no sabemos. Pero aquí el apóstol Pablo recibe una aflicción física no por tratarse del pecado que él hubiera cometido, y él dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones, noten esto, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Y entonces ustedes ven que hay un aguijón. Quizá Pablo está pensando en la agricultura judía, y era que ellos tenían bueyes, y cuando no tenían dos bueyes para hacer surcos derechos, le colocaban un aguijón aquí al lado de los ojos, y este buey no podía mirar ni a derecha ni a izquierda, sino que se mantenía recto en el camino, pero aunque dolía, ese aguijón era hiriente, pero lo hacía que mantuviera rectamente por el camino del surco que iba a abrir ese buey. Pues él lo narra que su vida fue así, que este aguijón, que esta enfermedad quizá fue con el propósito que él mantuviera y no se apartara de la rectitud de la justicia. Dice, note que Pablo, como dice, ninguna disciplina es causa de gozo, ¿cierto? Pablo quería que se quitara ese sufrimiento, esa aflicción. Y noten lo que dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, sáname. Y Pablo no es como muchos, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. No, él no pensaba así como muchos hoy piensan, una mala doctrina. No, yo he orado 3 veces y he rogado que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendía que la enfermedad lo hacía débil para fortalecerse en el poder de las fuerzas del Señor, que era mucho mejor. O sea que entendió de que era preferible estar enfermo que estar sano, porque sabría que la enfermedad lo llevaba a depender plenamente de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Muchas veces el Señor no quiere sanarnos. No desea, porque sanarnos sería más mal para nosotros que bien. Y noten aquí que la aflicción física de Pablo no había venido por algún pecado que le había cometido, sino más bien como un medio previsor para que Pablo no cayera en un pecado futuro. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Le impidió caer en ese pecado. Hermanos, el Señor intervino dándole a Pablo un aguijón en la carne para que Pablo no llegase a pecar en el futuro, al igual que para fortalecer su fe. Por eso Pablo dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta aflicción física llegó a Pablo para desarrollar las virtudes de su nueva naturaleza de vida en Cristo y así poder crecer en santidad. Por eso Pablo manifiesta su gozo en la disciplina del Señor en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué dice? Me gozo en las debilidades. Hermanos, ¿quién se va a gozar en la enfermedad? Pablo dice, no, yo me gozo. Porque yo estoy entendiendo que esta enfermedad tiene el propósito de desarrollar en mí virtudes, que son de una nueva vida en Cristo. Dice, me gozo en debilidades, afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. Toda esa manera en que Dios nos disciplina, Él se goza en cualquier manera en que es disciplinado. Así que los corintios fueron disciplinados por un pecado que habían cometido y el apóstol Pablo para prevenirle de caer un pecado más adelante. Entonces, hermanos, Dios disciplina a sus hijos para que estos crezcan en santidad, permitiendo oposición de parte de sus enemigos del evangelio y permitiendo que vengan enfermedades o aflicciones físicas. Por eso no compartimos esa enseñanza que dice que los cristianos no pueden vivir enfermos. Hermanos, si Dios quiere, inclusive muchos cristianos pueden vivir enfermos hasta el día de su muerte. Y sabemos que eso es con el fin de Dios hacerlos crecer en santidad y para desarrollar un carácter más santo y poder mortificar más el pecado. Y ellos van a decir, cuando soy débil, es que soy fuerte. Veamos nuestra cuarta enseñanza de este texto. Vamos a mirar la reacción que debemos tener a la disciplina del Señor. ¿Cómo debemos reaccionar ante la disciplina, hermanos? Bueno, en primer lugar, nuestra reacción debe ser contraria a la que comúnmente reaccionamos ante la disciplina. Nuestra reacción debe ser contraria a la manera como comúnmente reaccionamos ante la disciplina. Vamos a leer el versículo 5 otra vez, la segunda parte. Noten lo que dice el autor de Hebreos. Hijo mío, no menosprecies. Lo que está diciendo es no tomes a la ligera, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Nosotros tenemos la tendencia natural a ver la disciplina del Señor, por un lado, como algo insignificante para nosotros. Y por otro lado, tendemos a desmayar en medio de la aflicción. Cuando el creyente no entiende la razón por qué vienen las aflicciones a su vida, él tiende a desmayar en medio de las dificultades. Hermanos, debemos saber que hay un propósito detrás de las aflicciones, de las tribulaciones. Debemos tener claro esto para que nuestro corazón no desmaye. El autor de Hebreos cita Proverbios 3 y él introduce esta cita en el versículo 5 de una manera muy rara. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, le está recordando a estos hermanos hebreos, le está diciendo, hermanos, recuerden lo que el Señor ya había dicho en el Antiguo Testamento, especialmente en Proverbios. Dice, hermanos, no olviden la exhortación que como a hijos se os dirige. Y los creyentes deben recordar que lo que Dios enseña acerca de las aflicciones, Pablo había dicho en Romanos que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, incluyendo las aflicciones, enfermedad, todo esto, aflicciones físicas, y todas las cosas incluyen las aflicciones que Dios usa en nosotros para desarrollar vidas de santidad. Así que tendemos a olvidar fácilmente
que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, tendemos a olvidar, hermanos, que aunque Dios no es el autor del pecado, Él lo está predeterminando para su propia gloria y para el bien de los suyos. Como decíamos nosotros, otra vez lo de las casas. 3 casas y la del cristiano es la que se cae, la de los otros no. Ahora, uno dice, ¿por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y aquí está ayudando a formar en ellos un carácter mejor. Esas personas quizá que no se les haya caído la casa están endureciendo más su corazón. Y quizá esas personas están poniendo su esperanza en las cosas de esta vida. Cuando más necesitamos recordar una verdad es cuando precisamente tendemos a olvidarla. Eso que nosotros comúnmente tenemos. Hermanos, cuando usted está en una situación difícil, se le olvida todo lo que ha estudiado de la palabra y lo que ha escuchado de Dios, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Pero en el momento de aflicción yo veo hermanos que se dejan llevar e inundar por el lodo o el pantano de la desesperación. Y apelan y es que hay que hacer esto, y hay que hacer aquello, y todo esto, y se desesperan, hermanos. Hermanos, debemos calmarnos y tranquilizarnos. Dios está todavía bajo control, nada se ha salido de su control soberano, y Él entiende lo que estás pasando en ese momento. Él no se ha olvidado de tus aflicciones, y Él es el mismo que ha enviado las aflicciones para tu bien. Él lo ha predeterminado para su gloria y para el bien de los suyos. Pero cuando experimentamos el desprecio de los incrédulos o las aflicciones de la vida, tendemos a olvidar lo que Dios es como soberano. Hermanos, es fácil decir, Dios es soberano, las providencias de Dios se desarrollan, pero muchos hermanos en el momento de la aflicción parecen otras personas tan totalmente distintas. Si actuáramos conforme a lo que nosotros decimos, veríamos en todo la mano providencial de Dios obrando para nuestro bien, pero no es así. Y no deberíamos reaccionar de esta manera porque esta es la manera como reaccionan los impíos. Ellos nos desconocen las providencias de Dios. Pero es nuestro deber ver la aflicción como algo, como una disciplina necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Y no como algo sin sentido, insignificante, y terminemos desmayando en medio de las circunstancias adversas. Hay personas, hermanos, que quieren seguir al Señor y cuando vienen las dificultades, esta vida no es para mí, esto no, el cristianismo no es para mí. Por algo Dios dice que Él disciplina a sus hijos. Hermanos, yo sé que todos, impíos y creyentes, todos sufrimos situaciones aflictivas. Por enfermedad, todos nos enfermamos. Situaciones, problemas físicos, todos lo vivimos. Tal vez pérdida de bienes materiales, el impío o el creyente lo tiene. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que para nosotros es la vara o la correa que utiliza Dios para disciplinarnos. Pero para los impíos es el hacha para condenarlos a la eternidad y condenación. Por un lado vemos un padre amoroso tomando su vara y disciplinando a sus hijos, y ese Dios tomando la vara de la enfermedad, de las situaciones difíciles para disciplinarnos. Pero por parte de los impíos no podemos ver a un padre con una vara, sino a un juez sentenciando la muerte sobre esa persona. Porque más su corazón se va a endurecer en esas circunstancias. Podemos repetir como muchas veces hemos dicho, a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien, pero a los que no aman a Dios todas las cosas ayudan para mal. En segundo lugar, hermanos, vamos a mirar la forma correcta de reaccionar a la disciplina del Señor. Versículo 9, las formas correctas de reaccionar a la disciplina del Señor. Por otra parte, dice el autor de Hebreos, versículo 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinábamos y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios nos disciplina para que obedezcamos. Hermanos, un creyente está en desobediencia, un verdadero creyente. ¿Sabe para qué Dios va a disciplinarlo? Para que obedezca. Y él terminará obedeciendo, como dice, a las buenas o a las malas, pero va a obedecer porque es su hijo. Y él lo ama. A un impío lo entrega y lo deja en su pecado y que siga su rumbo a la destrucción. Pero hermanos, en lugar de nosotros menospreciar la
disciplina y desmayar en medio de la aflicción, deberíamos mantener una actitud de sometimiento. Como Pablo reaccionó ante el aguijón, él no perdía de vista la soberanía de Dios en medio de su aflicción. Él entendía que si Dios quitaba ese aguijón, o no quitaba ese aguijón, era para su bien. Y si no, lo quitaba también. Por eso Pablo dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Si el Señor le hubiera quitado el aguijón a Pablo, yo sé que me lo quitó porque es para mi bien, pero como no lo quitó, también es para mi bien. Todas las cosas ayudan para bien. Por eso Pablo dice, por eso me gozo en esto. Ahora, esa es la reacción correcta. Vamos a mirar 3 maneras que nuestro texto nos enseña para tener una reacción correcta a la disciplina del Señor. 3 maneras en las que es correcto reaccionar. En primer lugar, ¿sabe cómo nosotros reaccionamos? Debemos recordar en medio de la aflicción que somos hijos de Dios. Debemos recordar eso, no olvidemos, no pierdan de vista. Y precisamente cuando el autor de Hebreos está escribiendo esta carta a ellos están perdiendo de vista que son hijos de Dios. En medio de la aflicción no debemos olvidar lo que somos, debemos recordarnos esta verdad que el autor señala una y otra vez en el versículo 5. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Versículo 7, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8, pero si os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Hermanos, aquí el que no recibe disciplina del Señor no es hijo de Dios, sino un bastardo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, usted dice, pastor, usted acaba de decir que todos subimos a aflicción. Que el cristiano en medio de la enfermedad, eso lo llevará a someterse y a obedecer más a Dios. En cambio, el impío, cuando le pasan esas cosas, ¿a qué lo lleva? A malayar de Dios y alejarse más de las cosas de Dios. En vez de acercarse, se aleja. Y eso ya es un juicio, eso es un castigo. Pero para el cristiano es una bendición porque lo acerca más al ser que él más ama, Dios. En todos los tratos de Dios para con los creyentes, Él obra como Padre. Dios siempre va a tratar con nosotros como un padre, no como un juez. Cuando el padre disciplina a su hijo, no lo hace porque lo odia, sino porque lo ama. Disciplinamos a nuestros hijos para que aprendan a temer a Dios. ¿No es eso para lo que lo hacemos? Hermanos, por eso es que los padres castigan a sus hijos. Dios ya no nos castiga de manera punitiva, porque ya Jesucristo recibió la ira de nuestros pecados, ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sin embargo, estos hermanos hebreos habían demostrado una falta de interés por esta forma, por esta norma, y se habían desairado al Dios que los disciplinaba. Pero el trato de Dios con ellos era un trato de un padre a un hijo. Si estás bajo la disciplina, yo sé que hermanos, pueden que alguien está en una disciplina, pero déjame decirte, si tú eres hijo de Dios, esa disciplina, esa aflicción, ¿te ha alejado más de Dios o te ha acercado? Mira esa aflicción, mírate antes y después. Antes de la aflicción, ¿cómo estabas? ¿Estabas mejor y estás ahora más frío que antes? Entonces, quizá tú no eres cristiano. Porque la disciplina no es para hacernos decrecer en la vida espiritual, sino para crecer. Debes estar mejor después de la aflicción porque el resultado es fruto de santidad. Dios siempre va a tratar con nosotros y va a tratar de esta manera. Sin embargo, estos hermanos hebreos habían demostrado esa falta de interés, pero el trato de Dios con ellos era un trato de un padre a su hijo. Si estás bajo la disciplina de Dios, debes darle gracias porque eso significa que eres hijo de Dios y no un bastardo. Esto significa que eres un hijo de Dios porque Dios al que ama disciplina. Por eso dijo, y algo importante, hermanos, que en la vid verdadera, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y sabe que mi Padre es el labrador. La forma de disciplinar Dios a lo suyo o a sus ramas que están injertadas a la vid, porque esos son los hijos de Dios, las ramas injertadas a la vid y que dan fruto, dice que Él las limpiarán para que lleven más fruto. Pero ¿qué pasa con aquellos que no llevan fruto? Dice, los cortará y los serán echados al fuego. Eso será no una disciplina, sino un castigo. Pero note que a nosotros nos poda para que llevemos más fruto. O sea que la disciplina indefectiblemente traerá crecimiento.
Pero si una persona está sufriendo una aflicción y en vez de mejorar su vida espiritual decrece, entonces está demostrando que esa es una rama sin frutos y debe ser cortada. Dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano, es decir, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Y aquí la santificación para que lleve más fruto y la poda, que es la disciplina del Señor, lo hace para que fructifique más, no para que deje de dar fruto. Dios solo limpiará las ramas que llevan fruto, no las ramas estériles, porque las ramas estériles están dispuestas y destinadas para ser quemadas en el fuego. Ustedes todos los que saben del campo, hermanos, los árboles que no producen frutos, ¿para qué sirven? Para leña nomás, para leña. Usted no va a cortar un árbol que da frutos para echarlo a la leña, no, usted busca un árbol estéril. Y Dios utiliza las ramas estériles precisamente para que ardan. Pero aquellos que dan fruto lo poda para que la rica savia se acumule y dé más fruto. Eso es natural y lo aprendemos cuando vemos la naturaleza. Y dale gracias a Dios en medio de la aflicción, si estás creciendo, si estás amando más a Dios, así como nosotros no disciplinamos los hijos ajenos. Usted, por ejemplo, no va a decir, voy a coger, venga, el hijo del vecino y le voy a dar una juguetera porque se está portando mal. Y porque usted no puede hacer eso y no lo debe hacer. ¿Por qué? Porque no son sus hijos. Hermanos, Dios no disciplina a los que no son suyos. Él va a tomar a sus hijos y le interesa es el bienestar de sus hijos. Tampoco Dios disciplina a aquellos que son hijos. Dice Jesucristo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Hermanos, si no somos hijos de Dios, entonces somos hijos del diablo. Así que debemos recordar, hermanos. Pero en segundo lugar debemos recordar no solamente, hermanos, que Dios nos disciplina porque eso somos sus hijos, sino que debemos recordar que el amor es el móvil que mueve a Dios a disciplinarlo. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que mueve a Dios a disciplinarnos a nosotros? Porque nos ama. Versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina, hermanos, es una de las muestras implícitas de amor de un padre. Hermanos, implícita, digo, porque se ve muy escondida. Por eso un padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ese padre es un irresponsable. Niños, si ustedes tienen padres, niños, escúchenme, si ustedes tienen padres que tienen padres más bien que los disciplinan, denle gracias a Dios por ellos, porque eso significa que ellos le aman, pero si sus padres no le disciplinan, están demostrando que no los aman. Padres, ustedes deben imitar a Dios en su paternidad. Yo no consigo, hermanos, ¿cómo es posible que un padre nunca use la vara en su casa y diga, no es que mis hijos son demasiado juiciosos? Yo no lo creo, hermanos. Todos los hijos, hay hijos juiciosos y llevarán menos castigo, pero que diga, seleccionaré totalmente el castigo, no lo creo. No estás pastoreando bien tu hijo. Yo no puedo creer esto. Hoy estamos viviendo en una época en que las personas no disciernen el pecado de sus hijos. Padres, ustedes deben imitar a Dios porque el Señor no tiene un hijo que no discipline. Dios nos ama y por eso nos disciplina, porque es para nuestro bien. Hermanos, ¿qué hijo suyo no ha recibido disciplina? Todos. Y un hijo que de parte de nosotros, como padres, no recibe disciplina es porque no estamos demostrando amor. En tercer lugar, debemos recordar las cosas buenas. No solamente que Dios nos ama, ve que somos sus hijos y que Dios lo que nos mueve a disciplinarnos es el amor, sino también debemos recordar que las cosas buenas que resultarán de nuestro sometimiento a la disciplina del Señor. Miremos que aquí va a resultar muchas cosas buenas. Versículo 10. Y aquellos ciertamente, hermanos, por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, nos es provechoso para que participemos de su santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece que se causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, miremos la ilustración de una mujer que está embarazada, el fruto de su vientre. Pero ese fruto, hermanos, en un momento ya a punto de tener lo que va a traer, no es causa de gozo el momento del parto, es una causa de tristeza porque trae dolor. Pero en medio de esa tristeza, ¿sabe qué? Hay gozo por un niño, una criatura que va a venir a este mundo.
Es una tristeza en medio del gozo, un gozo en medio de la tristeza. Cuando José hallaba bajo la vara de la disciplina de Dios, la Biblia dice que él no le atribuyó despropósito alguno a Dios en Job 1:22. La disciplina del Señor en sus hijos es para el provecho de ellos. Dios, a través del cincel y el martillo de la disciplina, está tallando la imagen de su Hijo en nosotros, de tal manera que ese cincel está removiendo aquellas cosas que no se parecen a Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo. Quita unas y forma otras. Eso es santificación y eso es la disciplina. Y por último, hermano, y muy breve para terminar, el fruto de la disciplina que resultará de nuestra reacción a ella. Ahora, miramos ahora cómo debemos reaccionar a las maneras, ahora el fruto que resultará de nuestra manera de reaccionar a ellas. Versículo 11 y 13. Es verdad, hermanos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantad, note esto, las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos de nosotros vivimos desanimados? ¿Y sabe qué hace el Señor para que esas rodillas paralizadas y esas manos caídas se levanten? Nos disciplina. Versículo 13. Y para hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermanos, ¿qué hizo Dios con Pablo para que no se saliera del camino? ¿Le puso qué? Un aguijón como los bueyes, para que caminara rectamente. Todos los creyentes, hermanos, sin excepción, estamos en una carrera. Y puede ser que en esa carrera algunos se encuentren desalentados y no tengan deseos de continuar luchando porque han perdido de vista el propósito de la aflicción. Y el consejo del autor de Hebreos es esto: ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así que debemos recordar que somos hijos de Dios, que es el amor a Dios el que nos mueve a disciplinarnos. Debemos recordar que el fruto que obtendremos después de la aflicción es la santidad, y eso debe alegrarnos, hermanos, para que de esta manera estemos gozosos en medio de la tristeza. Y hermanos, saber que si va a ir resultados, debemos estar gozosos. Pero una reacción incorrecta ante la disciplina de Dios, a no querer seguir luchando, a no persistir en el cumplimiento de nuestros deberes, dice el autor de Hebreos en el versículo 3 y 4, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios nos dará ánimo a través de ellas, pero no vamos a desmayar. Nosotros no somos los que desmayamos, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Hermanos, ¿cuántos cristianos en medio de la aflicción dicen, ya no aguanto más? Ya no aguanto más. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. No solamente que se animen, la disciplina va a animarlos, pero va a llevarlos a vivir más en obediencia a lo que Dios demanda en sus vidas. Este es el resultado de reaccionar correctamente. Conclusión, hermanos. En primer lugar, hermanos, para concluir, tengamos cuidado ahora, a la hora de ser disciplinados, de juzgar a otros. Hermano, no pensemos en el otro y pensando, hay veces cuando una persona está sufriendo enfermedad y uno ya está pensando, ¿quién sabe qué pecado ha cometido el hermano? No. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Y si el hermano está pasando una prueba, hermano, usted no sabe lo que Dios está haciendo en él. Lo cierto es que si es un hijo de Dios, Dios va a utilizar esa situación aflictiva para el bien de él, para su santidad, y vamos a ver un cambio en el hermano, y vamos a orar para que el Señor le dé aliento y para que él pueda tener una perspectiva correcta de que es un hijo de Dios y que lo que hace que Dios empieza a disciplinar es porque Dios lo ama y quiere que crezca en santidad, y vamos a mirar en sus resultados. Pero tengamos cuidado de juzgar la disciplina de Dios en otros. En segundo lugar, tengamos cuidado de ver la disciplina de Dios únicamente como un castigo por el pecado, como les dije. Hermanos, no todas las veces cuando viene enfermedad o situaciones difíciles es porque estamos pecando. Es porque Dios quiere que forjemos en nosotros un carácter más piadoso. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo para que con el propósito más grande de hacernos semejantes a su Hijo, pero no podremos avanzar hacia esa meta hasta que no aprendamos a someternos
hermanos, a la vara disciplinaria de nuestro Dios. Así que Dios nos ayude, hermanos, en esto. Vamos a orar.